Muchas gracias a usted por su mensaje, diputada presidenta. Queremos destacar y agradecer la presencia también de la diputada Laura Hernández García. Bienvenida, diputada. La senadora Beatriz Paredes es mexicana, originaria del estado de Tlaxcala. Beatriz Paredes es una destacada política, diplomática y socióloga mexicana, licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. A nivel de posgrado, cuenta con una maestría en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Es autora de varios libros y de numerosos artículos para revistas. Beatriz Paredes es una creyente en el poder legislativo. Con una amplia trayectoria parlamentaria que inició a los 21 años, edad mínima que se requería para ser electo, Beatriz ha sido legisladora local a la 68ª legislatura del estado de Tlaxcala, donde presidió la Cámara Local en 2 ocasiones y fue presidenta del órgano de gobierno, la Gran Comisión. Diputada federal en las legislaturas 51, 53, 58 y 61. En las 3 primeras legislaturas fue presidenta de la Cámara de Diputados, siendo una única legisladora que ha presidido 3 veces el Congreso de la Unión. También en algunas de estas legislaturas presidió la Comisión de Ciencia y Tecnología, la Comisión Especial de Migración, integrando siempre las comisiones de Educación y aquellas con la temática económica. Fue senadora de la República en la 56ª y 57ª legislatura, habiendo presidido el Senado en esta última, y en las comisiones de Radio, Cine y Televisión y la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, en las legislaturas 64 y 65 de la Comisión de Ciencia y Tecnología y la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe. Beatriz fue la primera mujer legisladora en presidir el Parlamento Latinoamericano, organismo internacional de representación parlamentaria en la que participan los congresos de los países de América Latina y el Caribe. En materia internacional, se ha desempeñado en diversas responsabilidades, destacando la de embajadora de México en Cuba, embajadora de México en Brasil. Fue integrante del Consejo Consultivo de UNICEF y es miembro internacional del Women's Forum del Inter-American Dialogue. En el Poder Ejecutivo Federal, en la Secretaría de Gobernación fue subsecretaria de Gobierno y subsecretaria de Desarrollo Político. En la Secretaría de la Reforma Agraria fue subsecretaria de Capacitación y Desarrollo Agrario. En el sector financiero fue integrante de los consejos de Ban Rural y Banobras, miembro del Consejo Consultivo del BID. Ha sido gobernadora de su estado natal, Tlaxcala. Además, ha recibido condecoraciones, entre las que destacan la de la República Federativa de Brasil, del Reino de España, de la República de Cuba y del Congreso de Guatemala. Los reconocimientos Mujer del Año del Patronato de México sobre la Mujer del Año, Mujer que hace la diferencia del International Women's Forum, Mujer en el Desarrollo Rural del Instituto Interamericano de Agricultura, Mujer Hispana, otorgado por la Fundación México-Americana, y la Medalla Rosario Castellanos. En las tareas partidistas fue presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y presidenta de la Fundación Colosio. Fue dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina y ha sido una de las figuras más influyentes en la política mexicana, gobernadora, legisladora, diplomática y defensora incansable de las causas sociales. Sin mayor preámbulo, dejamos a la maestra Beatriz Paredes Rangel en el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, es un honor. Gracias. Felicito la iniciativa de la diputada Kenia López Rabadán de llevar a cabo este encuentro y agradezco su amable convocatoria. Es un honor compartir con las legisladoras aquí presentes, a las que valoro en su dimensión exacta y aquilato las aportaciones que hicieron al país en su momento, las que están haciendo, cuando tuvieron cada una de ustedes la oportunidad de dejar su huella en el tiempo histórico que les ha tocado vivir. Mi reconocimiento. A mí me gusta el poder legislativo. Es el poder en donde encuentro que se proyecta con mayor nitidez mi personalidad. Soy una demócrata,
Aprecio que las decisiones sean colegiadas. No creo en el poder unipersonal. Pienso que son necesarios los equilibrios. Valoro moverme entre pares y que sea la razón la que finalmente impere. Me formé a la vera de un gran legislador, Emilio Sánchez Piedras, quien fue líder de la Cámara en la época del presidente López Mateos. Fui diputada local, presidenta del Congreso y coordinadora de la mayoría parlamentaria en Tlaxcala en el primer trienio de su gobierno. Desde el ámbito local, con las limitaciones inherentes a nuestra realidad, aprendí la significación del federalismo y tuve la certeza de la necesidad de contribuir a su ampliación y vigencia plena. En el caso de don Emilio, tenía la firme convicción de que un poder legislativo autónomo y con personalidad propia enriquecía la función del Estado y el prestigio de la política. En la 51 legislatura federal, primera Cámara de la Reforma Política, derivada de la LOPE de 1977, tuve el honor de ser presidente en el primer mes del ejercicio de la legislatura. Situación histórica por lo que significó para la apertura democrática, para la transición y para el inicio de una nueva etapa de la vida política del país. Desde entonces, soy una convencida de la necesidad de la representación proporcional, de la sana convivencia entre minorías y mayorías, de la vocación por generar consensos para que, no obstante las diferencias, se puedan construir armonías entre los contrarios, que no exentas de tensiones empujen hacia adelante el avance democrático y la conciliación nacional. Recuerdo con gratitud a don Luis M. Farías, líder de mi bancada. En la 53 legislatura, ocasión en que también presidí la Cámara, pude justipreciar el valor del poder legislativo en otra de sus facetas, la de espacio de contención y encauzamiento de grandes problemas sociales. Así fue, con la atención que los legisladores brindaron a los miles de personas que fueron afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 1985. Esa legislatura, al escuchar a los damnificados y convertirse en correa de transmisión fidedigna de sus necesidades ante el Ejecutivo, jugó un papel relevante en el encuentro de soluciones innovadoras para resolver la crisis de vivienda, de servicios y generar una nueva visión del desarrollo urbano que necesitaba la Ciudad de México. Grandes iniciativas pasaron por la 53. Pero quizá el momento más aleccionador de mi vida parlamentaria en la Cámara de Diputados fue cuando tuve el privilegio de presidir el órgano de gobierno, coordinar la mayoría parlamentaria y presidir la Cámara de Diputados en la 58 legislatura. Era el año 2000 y por primera vez, en natural secuencia de la transición democrática, el partido de mi militancia había perdido la presidencia de la República. Me tocaba encabezar a la oposición, comprender el tiempo histórico que atravesaba el país, anteponer los intereses del Estado mexicano, el papel que se requería del Poder Legislativo para coadyuvar a la gobernanza democrática en beneficio de todas y todos nuestros compatriotas, por encima de los intereses de mi partido y, desde luego, muy por encima de reyertas, venganzas y posiciones muy menores que a veces afloran en los momentos difíciles. Se trataba de darle viabilidad a la transición democrática, al Estado de Derecho que desde mi partido habíamos construido y transformado. Se trataba de que una Cámara de Diputados plural, en que el partido del presidente no tenía la mayoría,
demostrara que los mexicanos podemos convivir en democracia y, pese a las diferencias, cumplir con nuestras responsabilidades políticas e impulsar el desarrollo de México. De no convertirnos en dique, sino en cauce. Agradezco a Dulce María Sauri, presidenta del PRI en ese entonces, su comprensión y apoyo. Aprecio que en aquella época hubo una genuina disposición al diálogo en los coordinadores parlamentarios de los otros partidos que convivían aquí en la Cámara. Desde luego, queridas amigas, hubo momentos luminosos y momentos oscuros. Hubo calidad y disposición en todas y todos los legisladores. Mi gratitud imperecedera. De los momentos notables, la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, expresándole al país su verdad desde la tribuna de la Cámara. La creación del Instituto Nacional de la Mujer como una iniciativa que surgió del Poder Legislativo, de las legisladoras de todos los partidos, demostrando que cuando las mujeres diputadas se unen, independientemente de sus ideologías, alcanzan superiores objetivos. De los momentos difíciles, la irrupción violenta al recinto parlamentario y la compleja negociación para recuperar nuestro espacio sin requerir a la fuerza pública. El recurso del reloj parlamentario para dar oportunidad a concluir la negociación presupuestal. En fin, circunstancias y hechos inolvidables, actitudes que reflejaban la cualidad de las personas. Otra mujer con enorme experiencia legislativa, que para entonces estaba en el liderazgo de la Asamblea del Distrito Federal, me dio siempre su respaldo, María de los Ángeles Moreno. Señoras y señores, la vida, ese instante de luz entre dos sombras, a veces te regala la oportunidad por algunos minutos de intentar trascender. Esa es la característica del poder legislativo, la trascendencia. La ley trasciende, repercute en la vida de las sociedades, en la arquitectura de las naciones, en el destino de los pueblos. La ley es el instrumento de las sociedades humanas para normar su convivencia y su capacidad de existir, transformando al mundo, descubriendo universos. Tal vez por eso aprecio haber sido legisladora, porque permitió que mi individualidad, mínima y pequeña, como son todas las individualidades, se fundiera con una colectividad política y, legislando, coadyuvara al destino de grandeza que debe alcanzar nuestra patria y avanzáramos un poco en la larga marcha para conquistar la plena democracia en la que se ha empeñado y se empeña lo mejor de nuestra civilización. Diputada presidenta Kenia López Rabadán, colegas, gracias a todas y todos los invitados especiales que están aquí. En esta oscura hora del mundo, donde parece que la desmemoria obnubila a los liderazgos belicistas, un evento como este es alentador. Gracias, Kenia, por recordarnos que el diálogo en la pluralidad es la llave maestra para preservar la paz y seguir construyendo la democracia. Me pronuncio, desde luego, enérgicamente por la paz, la recuperación de la paz y el respeto al derecho internacional. Desde la civilidad del Congreso mexicano, ello me parece indispensable. Concluyo, como lo hice como presidenta del Congreso de la Unión, ese
1 de septiembre de 2001. Fieles cada quien a sus orígenes, leales a las ideologías y proyectos históricos que a cada uno han dado sustento, sin renunciar a la crítica, al debate, al antagonismo legítimo y consustancial a toda democracia, debemos tener la capacidad de transitar el siglo XXI construyendo. La oportunidad existe. Existe también el riesgo. Dependerá de imaginación, consistencia y valor. Dependerá, en fin, de nuestro amor a México. Creo, con Carlos Pellicer, la patria necesita a aquellos hombres y mujeres que le hagan ver la tarde sin tristeza. Hay tanto, y lo que hay es para pocos. Se olvida que la patria es para todos. Si el genio y la belleza entre nosotros fue tanto y natural, que el recuerdo del hombre de otros días nos comprometa para ser mejores. La patria debe ser nuestra alegría y no nuestra vergüenza por culpa de nosotros. Es difícil ser buenos, hay que ser héroes de nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su mensaje, maestra. Queremos agradecer la presencia de la diputada Leticia Barrera Maldonado. Sea usted bienvenida, diputada.